Yo soy Mamerto Goyoechea, jubilado minero, actualmente secretario de Seguridad Social de la Federación de Mineros en representación de los jubilados mineros en el Ejecutivo de la Federación de Mineros. En relación a Edgar Ramírez, yo lo conocí más o menos en el año de 1970, 69, 70, que ingresó a Unificada. Yo ya trabajaba en Unificada cuando él ingresó. Y en Unificada lo conocí como miembro del Partido Comunista, de la Juventud Comunista de Bolivia. Yo ya era partidario del Partido Comunista y nos conocimos. Él entró a trabajar a Interior Mina. Se hizo una relación ya muy amplia y amable, porque Edgar ya tenía, me parece que tenía ya un trecho recorrido dentro del Partido Comunista, dentro de las juventudes. Así es que dentro de eso, dentro de la actividad de Unificada, se hizo conocer muy pronto como buen interventor en las asambleas, en las reuniones de delegados y generalmente en las asambleas. Posterior a eso, después de en los 70, 72, 73, hicimos un congreso en Potosí de la Federación de Mineros, donde participamos, y posterior a eso, ya en 1974, 75 más o menos, la resistencia al gobierno de Banzer. Edgar se lo conocía como Huracán. Esto ya viene desde la juventud del Partido Comunista, donde lo llamaban Huracán. Y nosotros determinamos que ese apodo se lo viene por la serie de una película de series de lucha libre que se presentó en los cines, de una serie mexicana representando a Huracán Ramírez. Y como llevaba el apellido, entonces supongo que se lo ha atribuido a eso. Después, ideológicamente, Huracán estaba adelantado, tenía un buen principio. Ya por año 75, me parece, que es candidato al sindicato de mineros metalúrgicos de Unificada. Y bueno, por los antecedentes que demostró, ganó ampliamente la candidatura. Y dentro de eso tuvo una labor muy amplia, siempre de resistencia al gobierno de Banzer. Y ya en el 76 lo detienen a él, como era dirigente, lo detienen y hay una redada de detenciones, fundamentalmente después del Congreso de Corocoro, que se dio un lapso de tiempo para una respuesta a un pliego petitorio al gobierno de Banzer, y se apresuró la declaratoria de huelga por el fallecimiento del general Juan José Torres en la Argentina en el 76. Eso precipitó ya la redada de captura de los dirigentes sindicales políticos, donde, pese a las previsiones que se tomó, lo detuvieron a Edgar, lo detuvieron a muchas personas, entre ellas yo también estuve detenido
pero Edgar tenía una catalogación muy alta, entonces ha sido trasladado de inmediato a la ciudad de La Paz, y de La Paz ha sido exiliado a Chile, me parece que al sur de Chile ha estado exiliado, y de un tiempo después fue ya la intervención de la Cruz Roja Internacional, fue trasladado a Europa, me parece que a Holanda. Pero ese traslado no quedó ahí, sino tuvo la actividad de la denuncia de la situación de los obreros bolivianos, o sea, hicieron ellos un trabajo ahí en Europa denunciando a los derechos humanos o la situación de Bolivia. Entonces él regresa de Chile ya después regresa de Europa después de la caída de Banzer, ya con la huelga de hambre de las mujeres mineras en el 77, el 78 se da ya las libertades democráticas, convocatoria a elecciones. Entonces, con esa oportunidad regresa Edgar al país, se reintegra nuevamente al trabajo y posteriormente ya entra a la Federación de Mineros como ejecutivo, no como ejecutivo, sino dentro del comité ejecutivo, representación, y posteriormente llega a ser el secretario general de la Federación de Mineros. Entonces, una actividad, una lucha permanente de Edgar para los compañeros mineros, tiene una gran representación, presenta tesis en los congresos posteriores que vienen, defiende, es defensor junto a Oscar Salas, mayormente junto a él, para poder defender las tesis revolucionarias que se presentaban en el Congreso. Entonces esto determina un gran reconocimiento de Edgar Ramírez dentro del ámbito nacional y dentro de la Federación de Mineros, y que posteriormente también entra a la Central Obrera Boliviana como ejecutivo de la Central Obrera Boliviana en el Congreso del Beni, que finaliza en Cochabamba. El año no lo recuerdo muy bien, pero me parece que es en los 90. Entonces, Edgar Ramírez ha sido un gran amigo, un gran compañero, solidario. Hay muchas anécdotas con él que pasamos, una amistad más fluida. Y dentro de este marco, en el 85 es expulsado del Partido Comunista en el quinto Congreso, y junto a ellos mucha gente que ha sido expulsada del Partido Comunista. Entonces esto lleva ya a un liderazgo de Edgar, porque se enfrenta a la dirección del Partido Comunista, porque había la intención de renovar la dirección del Comité Central del Partido Comunista. Entonces son las causas de la expulsión de mucha gente. Tenemos la expulsión de Oscar Salas, del Comité Central también, de Barrenechea. Entonces hay mucha gente que ha sido expulsada. Los antecedentes, bueno, se conocen de todo, de la lucha, del apoyo guerrillero, de todo eso, la defensa de todo eso. Entonces se llega a desvincular del Partido Comunista, él como yo también, y
muchas personas. Entonces entramos ya a otra formación política, y comenzamos con el eje de convergencia, que eso tenía un gran avance, pero ahí se diluyó también por el oportunismo de los miristas, que estábamos dentro de ese marco del eje de convergencia. Ya se desvinculó de eso. Entonces llegamos al periodo de la formación del Partido de los Trabajadores, no con tanto éxito porque también ha habido una dejadez de acuerdo a la formación de ese partido. Entonces así se siguió. Edgar fue a la Central Obrera Boliviana. Dentro de esa Central Obrera Boliviana, dentro de los pedidos que se hacía, entraba una huelga de hambre muy dura que duró creo que un mes, y donde se deteriora su salud de Edgar Ramírez con esa huelga de hambre, que ha sido muy dura, un ejemplo de resistencia y un ejemplo de entrega, pero la salud se deterioró, lo que fue una de las bases la consecuencia de los últimos casos, hasta su fallecimiento. Pero dentro de esto a Edgar hay que catalogarla por la disciplina que tenía en el estudio, en la lectura. La vez que veníamos en representación de Potosí a ampliados o a congresos aquí a La Paz, en algunas comisiones, siempre retornaba comprando libros, ¿no? Entonces él ha tenido la capacidad de organizar su propia biblioteca, y una biblioteca muy respetable que lo conocemos, variedad de libros, y siempre se dedicaba a la lectura, era disciplinado en eso, en la lectura de los libros, en el análisis de los libros. Habían análisis de todo tipo, entonces él estaba siempre dentro de ese marco. O sea, Edgar ha sido un autodidacta, disciplinado, se tenía toda en disciplina, ha escrito muchas tesis, ha escrito algunos libros, pocos, desde luego que se conoce poco, pero de importancia. Entonces Edgar Ramírez ha tenido esa intención de formar cuadros jóvenes, que ha dado algunos cursos, algunos detalles de intervenciones, y siempre ha sido el ideal eso de crear una capa revolucionaria dentro de la Federación de Mineros y fundamentalmente dentro de las bases, dentro de los sindicatos. Así Edgar Ramírez ha tenido esa intuición de ser analista, analítico, de todo lo que leía. Entonces yo creo que hemos llegado a perder a un gran amigo, a un gran camarada, a un gran revolucionario y a un gran intelectual obrero, que tiene algunas obras que ha escrito bien determinadas, ¿no?, dentro del órgano ideológico fundamentalmente. Entonces esto de Edgar ha sido una lección, un criterio un criterio de reconocimiento para todos y un gran ejemplo dentro de las líneas de los trabajadores mineros. Sabemos muy bien que no ha cursado ni la secundaria, pero
ha sido un gran valor dentro de la autoeducación que él ha tenido y dentro de la disciplina que ha tenido. Buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, estamos nuevamente en Memorias Insurgentes, estrenando la tercera temporada. Y bueno, el estreno se debe también a iniciar con este homenaje que le vamos a dedicar al compañero Edgar Fidel Huracán Ramírez Santiesteban. Vamos a estar con nuestros compañeros que nos van a hablar de él. Quiero dar la bienvenida a mi compañero Fernando Valdivia. ¿Cómo estás, Fernando? Y bueno, empezando esta nueva temporada. Muy buenas noches, Memorias Insurgentes. Efectivamente, esta tercera temporada se inicia con un gran momento para todos nosotros de recogimiento, como es recordar a esta personalidad tan versátil, tan polifacética como es el compañero Edgar Huracán Ramírez. Yo siempre lo menciono presente porque me cuesta todavía asumir que él no está con nosotros. Vamos a contar esta noche con compañeros que han estado muy cerca de él, que han sido testigos y parte de la lucha que él protagonizó, y voy a pedirles a los compañeros Julio, Guillermo y José que nos acompañen esta noche. Voy a pedirle inicialmente a Guillermo que se presente para toda nuestra audiencia. Adelante, Guillermo. Buenas noches, estimados compañeros, compañeras. Realmente es una cosa que tiene las dos caras de la vida, ¿no? La tristeza y la alegría. La tristeza de haberlo perdido a Edgar hace un año, pero la alegría de recordar siempre las experiencias que hemos vivido juntos. Ha sido una larga vida que hemos tenido y todo ligado a la política sindical, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de recordar muchas cosas. Gracias, Guillermo, bienvenido. Por favor, compañero José Pimentel, una breve presentación. Bien, gracias Fernando y al colectivo Insurgentes. Aquí estamos efectivamente para recordarlo a Edgar, pero también para reafirmarnos el compromiso de continuar con la lucha. Gracias. Gracias, José. Julio, muy bienvenido esta noche. Adelante, por favor, con la presentación. Buenas noches a todos, compañeros, y muy agradecido por permitirme estar no solo para recordar los andares con Huracán, Edgar, sino también para compartir con ejemplares compañeros de lucha como los que aquí esta noche están en este evento. Gracias, compañeros. Gracias, Julio. Muy bienvenido. Laurita, entonces estamos listos, completos como equipo. Adelante, vamos a dar inicio a este ciclo de Memorias Insurgentes. Bueno, bienvenidos, compañeros. Tengan ustedes buenas noches al compañero José, al compañero Guillermo y al compañero Julio por dar inicio a este nuevo ciclo de Memorias Insurgentes. Y bueno, yo sé que es un poco difícil, estamos a un año de su partida y bueno, quisimos rescatar tal vez y recordar en realidad la vida del compañero Huracán Ramírez, quién era Huracán Ramírez y por qué era Huracán Ramírez. Entonces quisiera que nos cuenten un poco cómo lo conocieron, tal vez una breve reseña de cómo lo conocieron, cuándo lo conocieron, a qué edad empiezan sus primeros pasos en la política. Quisiera empezar con el compañero Guillermo, tal vez, que nos pueda mencionar cómo conoce al compañero Huracán, luego el compañero José y después el compañero
Julio Hinojosa, por favor. A ver, el año 1974 el país estaba bajo la dictadura de Banzer. Ya habíamos tropezado con varias arremetidas de represión sistemática de ese gobierno hacia el movimiento popular y especialmente hacia el movimiento obrero. Pero hubo un espacio de tiempo, más o menos el año 74, y la Federación de Mineros convocó a un congreso, a una comisión económica, donde debían estar presentes un representante de cada sindicato. Es así que Edgar llegó a La Paz en representación del sindicato de metalúrgicos, y yo llegué a La Paz representando al sindicato de Mina Matilde. Trabajamos en la elaboración de una propuesta de reivindicación salarial para que la Federación de Mineros plantee el aumento general de sueldos y salarios al gobierno de Banzer, pero con un estudio que pretendía demostrar que el poder adquisitivo de nuestros salarios habían disminuido desde 1971 y lo que se estaba planteando era la restitución del poder adquisitivo de nuestros salarios el año 74 del año 1971. Entonces, fue un trabajo arduo que duró varios meses. Y le están poniendo una música de fondo. Sí, Un trabajo largo de meses y estaba dirigido por Sinforoso Cabrera. Sinforoso Cabrera fue un dirigente destacadísimo desde la década del 40. Fue el control obrero de la empresa Catavi y dirigente por muchos años en la Federación de Mineros. Entonces, él era el que dirigía esa comisión. Pero, haciendo un breve paréntesis, como no todas las cosas son permanentes, Sinforoso Cabrera fue ministro de Minas, el ministro de Minas que firmó el decreto 21060 de la destrucción de la economía y la vigencia del neoliberalismo político. Pero bueno, aparte de eso, ¿no? Trabajamos con Edgar mucho tiempo en esa comisión. Así lo conocí a Edgar. Muchas gracias, compañero Guillermo. Compañero José, ¿cómo lo conoce al compañero Racán? ¿Cuándo lo conoce? ¿Tal vez a qué edad? Bueno, la primera vez que lo conozco al Edgar es un empleado minero en 1979 para discutir algunos problemas del movimiento sindical. Participamos en el debate, pero no hubo un contacto de carácter personal. Estuvimos también en el Congreso de 1980 en Telamayo, y allí ambos fuimos elegidos miembros del Comité Ejecutivo. Sin embargo, cuando comenzamos a tener una relación personal mucho más profunda, mucho más fluida, más allá de las reuniones del Comité Ejecutivo, es en el proceso de la resistencia. En 1981, después de la huelga de Guanuni que dirigió la Federación de Mineros, se constituyó el Comité de Negociación de la Vigencia Sindical. Esa comisión, que estaba integrada por 29 sindicatos de la Corporación Minera de Bolivia, negoció con el gobierno del Torrelio la vigencia sindical. Y esta negociación, quiero decirlo, fue dirigida por la Federación de Mineros. Yo era una persona visible de la Federación en la negociación pública. Sin embargo, estábamos permanentemente en contacto con la Federación clandestina, en la cual estaban los compañeros Oscar Salas, Edgar Ramírez, Justo Pérez, y con ellos coordinábamos todas nuestras acciones. El mismo convenio que suscribimos al final de la gestión fue aceptada por este comité ejecutivo y, bueno,
a los 5 meses o a los 3 meses prácticamente de haberse firmado, estaba ejecutándose la plena vigencia de la Federación de Mineros y de la Central Obrera Boliviana. Esto respecto a tu pregunta. Muchas gracias, compañero José. Compañero Julio, ¿en qué momento conoce al compañero Huracán Ramírez? Bueno, complicado regresar en el tiempo, ¿no? Porque quizá de los compañeros que acabamos de escuchar en relación con Edgar, lo mío más bien es más antiguo, en la plena juventud y en la plena insurgencia política del país y del continente tras el triunfo de la Revolución Cubana. Estoy hablando de 1966, noviembre de 1966. Probablemente, si no recuerden ustedes que para ese mes y para ese año, el comandante Che Guevara ya estaba en Bolivia. Ocurre que por razones familiares, mis papás y toda la familia habíamos retornado de Cochabamba a vivir a Potosí. De modo que yo me incorporé al colegio secundario el año 66, fines del 66. Y bueno, ahí en el colegio me convertí en dirigente del colegio, del curso y del colegio. Lo que yo no sabía es que entre los compañeros de curso habían ya jóvenes vinculados a la Juventud Comunista. De modo que, dada esa mi condición de dirigente secundario, informan seguramente a la dirección de la Juventud Comunista en Potosí, y Huracán Ramírez, Edgar, en ese tiempo, me busca y me propone, después de un par de conversaciones, me propone incorporarme a militar en la Juventud Comunista. Es decir, Edgar es el que me recluta, como se habla en el argot político, a militar en el Partido Comunista. Ese es el origen, digamos, de mi relación con Edgar, quien también en ese tiempo estaba bastante joven. Repito, era fines del año 66. Los meses posteriores fueron muy intensos. Ya la guerrilla en Bolivia, ya los enfrentamientos con el ejército, etc. Ese era un contexto interno, pero el contexto internacional era mucho más profundo y más vigoroso. Pocos años había triunfado la Revolución Cubana. En el continente se había iniciado una agresiva política del imperialismo norteamericano de frenar los movimientos revolucionarios en el continente que pudieran imitar las ideas del movimiento cubano triunfante, de modo tal que una política agresiva para aplastar a esos movimientos surgió en el continente. De modo tal que los jóvenes de mi generación pertenecemos a esa vigorosa actividad política en el país y en el continente. Subrayo un elemento principal. En nuestro país todavía vivíamos, por decir así, los efectos de la revolución del 52, políticamente hablando, de modo tal que mi generación estaba pues imbuido de las ideas revolucionarias de Cuba, de las ideas guerrilleras del Che Guevara, de modo tal que esto seguramente no solo a mí, a muchos otros jóvenes empujaron a la militancia política, y algunos, no sé si pocos o muchos, aunque más me inclino por decir pocos, todavía seguimos en la misma trinchera. Ese fue el momento de conocerlo a Edgar. Más adelante, por supuesto, hemos tenido otras experiencias en el trabajo político y, por supuesto, en realidad yo fui un aprendiz de las luchas revolucionarias de Edgar.
Eso es todo, compañero, sobre la pregunta. Muchas gracias, compañero Julio. Como vemos, han sido distintos momentos en los que tanto el compañero José, Guillermo lo conocen a Edgar Ramírez, uno en la juventud y otros ya cuando Huracán Ramírez empieza sus pasos políticos en el campo minero, en el campo sindical. Fernando, ¿tú qué nos podrías contar de Huracán? Y bueno, también para preguntarles a los compañeros. Sí, a mí me cuesta muchísimo comprender, ya vamos a ir desgranando esta personalidad, reitero, tan polifacética, que confesaba con no cierto poco orgullo que él había cursado colegio, salvo no había llegado a tener una profesión, pero cuando yo lo conocí, él era un hombre que alguna vez, estando Edgar Ramírez en vida, yo escribí una biografía, una suerte de apuntes para una biografía de Edgar, donde yo decía que él era un hombre sabio, es decir, era un hombre que sabía muchísimo de todo y eso era algo que impresionaba. Yo tuve la suerte de conocerlo acá mucho tiempo después de estos jóvenes que me han antecedido en la palabra, y fue a raíz de que surgió en la inquietud por reconstruir el archivo minero de la Federación de Mineros, que había sido destruido y quemado por el golpe de García Meza. Y entonces en esas circunstancias tuvimos un primer encuentro con dirigentes de la Federación de Mineros y allí nos tocó hablar con Edgar Ramírez. Entonces, con ese aire de superioridad que tenemos los intelectuales, tratamos de explicarle en qué consistía el proyecto, el alcance, etcétera, etcétera. Nos escuchó con mucha paciencia y cuando él empezó a hablar, él en realidad nos dio todo el lineamiento de cómo debía hacerse este trabajo, por qué debía hacerse este trabajo y en qué circunstancias debíamos actuar y trabajar. O sea, él fue el verdadero mentor de ese denominado en ese momento sistema de información y documentación sindical que posibilitó la reconstrucción de ese archivo minero, en tarea en la que él fue el alma de la actividad. Bueno, yo decía, me cuesta mucho imaginar el jovenzuelo que caminaba por las calles de Potosí, que de repente se encuentra con Julio y lo recluta. Yo creo que en ese sentido la pregunta que haría a los tres compañeros, todos militantes desde diferentes tiendas políticas, desde diferentes tendencias de la izquierda, de pronto coinciden con Edgar y tienen también una relación como militantes. Guillermo, ¿qué nos puedes contar de esa faceta de nuestro querido Edgar, dirigente político que además de ser dirigente sindical, tenía una posición política y que obviamente tenía que compartirla y contrastarla con compañeros que no necesariamente comulgaban con muchas de sus visiones en ese momento? Adelante, Guillermo. Lo que decía, que en el movimiento sindical para mí han existido dos tipos de compañeros. Muchos militantes de los partidos, pero que inclusive en el seno de sus partidos actuaban más como dirigentes sindicales. Y otros compañeros que en el seno de la federación, en el seno del sindicato, más actuaban como militantes del partido. Por ejemplo, para ponerles ejemplos, ¿no? Óscar Salas militaba en el PCD junto con Edgar, y en Huanuni yo tenía un camarada que era Justiniano Ninavia, que militaba en el PCML. En un congreso, pero estamos sentados lado a lado entre camaradas y yo con Justiniano Ninavia, y alguien sugiere el nombre de Óscar Salas para una cartera, y mi compañero alza su mano votando por un adversario en ese momento de tiendas políticas. Y yo lo miro y le critico y le digo, ¿cómo es posible que él vote por... No voto por Óscar, en Huanuni le van a criticar todos. Entonces, era una reacción que él se debía más al sindicato que a una línea de su partido. Y con ese antecedente, por ejemplo, yo puedo ponerlo a Edgar Ramírez
en una posición demasiado especial. Él tenía una forma de pensar crítica, ¿no? Era militante del partido, formaba un trío extraordinario, el PSB en la Federación de Mineros, Reyes, Salas y Edgar Rabel para debatir, para discutir, para proponer, para plantear, dar cuenta de divergencias. Y no se somete a su organización política. Él defiende su punto de vista que lo consideraba real y objetivo en función de los intereses de la clase. No era para mí eso. Gracias, Guillermo. En el caso tuyo, José, me imagino que en el momento, como tú has narrado, en que se conocen y empiezan a desarrollar una actividad totalmente sindical, sin duda el diálogo político, el diálogo entre organizaciones estaba siempre latente y presente. ¿Qué memorias tienes al respecto? ¿Cómo fue tu relación en ese sentido con Edgar? Bueno, el primer encuentro que tuve con polémica con Edgar fue en ese ampliado del 79 en Oruro. Y yo tenía una posición muy radical, muy crítica a lo que iba a ser la democracia, y naturalmente que me fui con un discurso contra los traidores del Che. Bueno, esa es la anécdota que quisiera decirles, pero ya en la lucha, en la resistencia, yo compartí mucho con Oscar, con Edgar, con Justo, con Pablo Copa, y cada uno de ellos eran militantes de diferentes partidos políticos. Pero cuando se da la apertura, o prácticamente cuando toma el poder Siles Suazo, estamos ahí en la disyuntiva de cómo conducir ese proceso que lo había abierto el pueblo boliviano. Lo que había ocurrido con el Congreso del 80 es que aquella movilización popular se había apoderado la clase política. Esa clase que no había hecho nada para defender la democracia y que se fue al exilio. Paz Extensor o Siles Suazo o Jaime Paz, y ellos estaban tomando el poder. Entonces ahí surgió la necesidad de plantear políticamente cómo recuperar la democracia. Y ahí surgió el planteamiento, la retoma del planteamiento de 1970 de la Federación de la cogestión obrera. Es decir, que los actores sociales también deberían tener una participación en la acción política. Y esto, en definitiva, fue lo que nos identificó a un conjunto de compañeros dirigentes de la Federación de Mineros, más allá de la militancia. Guillermo, que también pertenecía a un partido político, Cirilo Jiménez, a otro partido político. Asumimos que el desafío era entrar a la cogestión obrera y a partir de ahí comenzar a crear el verdadero poder de quienes habían defendido la democracia. Lamentablemente, la situación económica, la desorientación del gobierno de la UDP frustró este gran intento, pero creo que esa lucha por la cogestión obrera con las limitaciones del gobierno de la democracia burguesa nos hermanó, nos selló en carne y hueso, podríamos decir, a un conjunto de compañeros que fuimos fieles hasta el final. Gracias, José. Y bueno, no puedo sustraerme a la tentación de preguntarle a Julio una anécdota particular que te gustaría transmitir a los jóvenes que nos escuchan
de ese joven militante que te recluta para la Juventud Comunista? Bien, a ver, Fernando, antes que anécdota, yo preferiría llamarle una reminiscencia objetiva, real, que fue de mis primeras experiencias con él. Yo al inicio decía que yo fui reclutado a la Juventud Comunista en momentos de la guerrilla del Che Guevara. De modo tal que recuerdo ahora, en ese tiempo, se daba una lucha interna, si no abierta, cuando menos algunos nos pudimos enterar que al interior del Partido Comunista habían serias divergencias respecto de la actitud política que finalmente debía tomar el Partido Comunista frente a la guerrilla de Che Guevara, ya en pleno combate en Bolivia. Y recuerdo ahí, y esto que tú me decías, anécdota, recuerdo que entre los jóvenes, por supuesto, la inclinación para ese tiempo, creo que con mayor influencia de un proceso político que nos pudiera abrir la lucha armada para para un final feliz, que será la vía. Y por tanto, había que empujar y promover entre los jóvenes comunistas el apoyar a la guerrilla del Che Guevara. Y recuerdo ahí, Huracán, que seguramente en su más interno yo, él tenía las mismas ideas, pero estaba maniatado también, para ese tiempo hablo, de las decisiones del Partido Comunista, de las direcciones. Entonces, yo encuentro ahí un conflicto interno del Huracán, ¿no? Seguramente estas cosas ya son muy difíciles de establecer si es verdad o es mentira. Tantas cosas de este hecho que yo hago mención, me refiero al movimiento guerrillero y el Partido Comunista, muchas cosas han sido ya sepultadas, porque varios de sus protagonistas principales, que no han dejado nada escrito y se han ido a la tumba, con ellos se han ido algunas verdades, seguramente, y no serán aclaradas nunca. De modo tal que esta confrontación Juventud Comunista versus partido era lo que rescato como un recuerdo de la lucha y de las orientaciones de Edgar. Gracias, Julio. Adelante, Laurita. Gracias, Fer. Bueno, tal vez es realmente emocionante, yo les diré, porque ustedes han conocido muchas facetas de la vida del compañero Huracán Ramírez. A diferencia de nosotros, los jóvenes que de alguna manera estamos dando nuestros pasos en la vida política, en la vida organizacional. Y realmente el compañero Huracán ha sido un gran maestro, un gran mentor, alguien que sin duda alguna te enseñaba muchas cosas y era muy, muy dado a la lectura, muy disciplinado en la lectura. Sin dudarlo te mencionaba uno que otro libro. Yo realmente agradezco también que me haya mostrado y fortalecido tal vez ese camino de seguir leyendo, de seguir aprendiendo. ¿Qué anécdota es lo que nosotros queremos rescatar de todos ustedes que lo han conocido más que nosotros? ¿Qué anécdotas recuerdan de él, tal vez de su faceta de dirigente, de su faceta deportista? Sabemos que él era deportista, sabemos que él era músico, artista, que tenía bastante conocimiento, como dijo Fernando, tenía conocimientos de varias cosas que incluso
tal vez ignoramos muchas cosas que no conocíamos a detalle del compañero Edgar. Yo quisiera realmente como joven, que lo hemos conocido tal vez muy poco, tener esas experiencias que ustedes han tenido, conocer esas anécdotas, esas vivencias que ustedes han tenido. Bueno, Edgar era muy polifacético, era estudioso. Varias veces hemos visitado su biblioteca y en muchos de los libros que hojeábamos veíamos anotes. Él ha tenido la gentileza de regalarme algunos libros, particularmente del sector minero, y claro, me hacía los comentarios de cada uno de ellos. Por otro lado, no solamente era un intelectual, también tenía habilidades manuales. Siempre hablaba de su origen desastre. Y naturalmente, si algún terno tenía, seguro que lo hizo él mismo. Hablaba también de su afición para recuperar libros viejos y encuadernarlos. Entonces, esto también lo he podido comprobar por algunos libros que estaban en su biblioteca, libros viejos, no sabe de dónde lo conseguía, pero estaban muy bien encuadernados. Entonces, estas cualidades físicas hacían que de él un hombre multifacético, más allá de sus habilidades musicales. Hemos podido compartir algunas veladas con su guitarra y la del maestro Díaz, muy amante de la música criolla, podríamos decirla, la cueca, los valses, etc. Estos son los recuerdos personales que yo tengo, pero lo real y lo profundo de él es que era un conspirador. Siempre estábamos pensando cómo cambiar este régimen. Gracias. Compañero Julio, por favor. A diferencia de los compañeros, con Edgar creo que no he estado nunca cerca de su actividad sindical y de su condición de dirigente de la Central Obrera Boliviana más tarde. Hemos visto o hemos conocido sus actividades de muy lejos, ¿no? Dado que personalmente yo he estado en otro frente de lucha, para decirlo, ¿no? La universidad, nuestro centro de acción. Yo fui dirigente de la FUR, de la CUF, pero militando en el Partido Comunista. Es ahí donde nos veíamos en algún evento partidario o cosa parecida. Y de eso recuerdo un hecho trascendente que quisiera yo compartir con ustedes. Recuerden la UDP, sobre todo para nuestros oyentes, la Unidad Democrática y Popular, que asume el gobierno el 82, ¿no? Octubre. La UDP conformada, como sabemos, por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MNRI de izquierda y el Partido Comunista de Bolivia, y fundamentalmente estas tres fuerzas, y había otras fuerzas menores en la UDP. Pero acá lo trascendente es que algunos creíamos que ese era el momento histórico para hacer realidad nuestros ideales revolucionarios. Sin embargo, grave chasco el que nos llevamos. Al final de la evaluación genérica que pudiéramos hacer en el tiempo. Al interior del Partido Comunista, en el mismo gobierno de la UDP, exigíamos, algunos, a los dirigentes del PSD, las medidas revolucionarias que el gobierno de la UDP debía tomar. Recuerdo que algunas veces habían explicaciones por demás inverosímiles. No
don Hernán ha dicho que esperemos, ya lo va a hacer, cosas de esa naturaleza, que lo único que hicieron fue agravar la situación interna al extremo de haber tomado la decisión algunos de nosotros para fraccionar al Partido Comunista y retirarnos de ese partido vinculado a la UDP y a las fuerzas conservadoras que estuvieron en ese gobierno. Entonces ya ustedes saben, el Congreso del Partido Comunista, el 5º Congreso, fue la fractura del PSB. ¿Y dónde quiero llegar? A ver, se realiza el Congreso, este 5º Congreso en La Paz, en un cine que hay en Miraflores, no conozco muy bien yo, La Paz, y creo que se llama Cine Miraflores, no estoy muy seguro. Del estadio un poco más abajo, un cine por ahí. Ahí fue el Congreso, y quiero contarles que los dirigentes, los que tenían el control del partido, que fueron naturalmente los organizadores del Congreso y los que tenían en sus manos la realización del evento, nos hacían ingresar a los delegados al Congreso en un control pero estricto. Eran nuestros bolsillos, nuestros maletines, por ahí estábamos armados, estas cosas, ¿no? Un control así rígido de todos los mandamases del PSB. Y este movimiento fraccionario del PSB, reivindicando las posiciones revolucionarias, me permitieron encontrar en este frente a Huracán. Y nos encontramos. Y la anécdota es esta. Él me dijo, qué bien que estás a este lado, no me estás defraudando, me dijo Edgar. Eso recuerdo muy claramente como un hecho sobresaliente. Lo demás creo que no vale la pena, es parte de la historia de ese partido y del país, ¿no? Eso la habla, compañeros. Muchas gracias, don Julio. Bueno, para toda la audiencia y también para Fernando, lo tengo al compañero Guillermo por teléfono, así que él también nos está escuchando y va a responder desde mi usuario para que continuemos con el homenaje y con la charla. Adelante, Fer. Sí, yo no puedo dejar pasar por alto una anécdota que pinta de cuerpo entero una de las facetas más interesantes de Edgar. Yo estaba trabajando en este sistema de información y documentación sindical y un día llegó a eso de las 6 de la tarde un mensajero de la federación para convocarme de manera extremadamente urgente a una reunión con el ejecutivo. Obviamente yo partí inmediatamente y en la sede de la federación, que ni bien debió entrar, dijo, bueno, ahora sí, cierren la puerta. Cerraron la puerta con llave y sacó su guitarra. Y entonces descubrí a un virtuosísimo músico, pero no lo digo porque él ya no esté presente, sino porque realmente nos regaló con un concierto de carguaños y demás, pero que todos ellos iban antecedidos por una explicación de quién era el compositor, el momento, etcétera, etcétera. Es decir, Edgar tenía un vasto conocimiento musical, además lo ejercitaba con su guitarra, y me recuerdo que fue una noche inolvidable que compartimos, entre otros, con los compañeros Picus, los compañeros imprenteros de aquella época. Bueno, yo pienso que hubo un momento de inflexión política en la vida de Edgar, como lo menciona Julio, que fue precisamente la ruptura esta en el 5º Congreso del Partido Comunista, pero también ha habido un hito fundamental al que me gustaría que ustedes se refieran, compañeros, principalmente han sido testigos y si no testigos lo han vivido, y es el Congreso de la Choclla, que es cuando Edgar Ramírez asume la Secretaría de la Federación de Mineros. Ese momento es un momento de inflexión porque supone un enfrentamiento muy duro con un movimiento obrero ya absolutamente debilitado. Yo estuve presente en ese congreso, ya no eran los miles de delegados que caracterizaban a los anteriores congresos, sino apenas unos 400 delegados que luego tuvieron que elegir entre una dirigencia nueva y revolucionaria que se planteaba a la cabeza de Edgar Ramírez
o continuar con una tradición sindical encabezada en ese momento por Simón Reyes. Ese congreso, compañeros, me gustaría que ustedes se refirieran. José, adelante, si tú puedes dar tu reminiscencia de la importancia histórica de ese momento. Bueno, para tu desilusión, Fernando, no estuve yo en el Congreso de la Choglia. Tuve una misión internacionalista, no me permitió ir al Congreso, y naturalmente eso también significó que ya no fui electo en la Federación de Mineros. De todos modos, como tú lo señalas, fue un momento histórico muy duro del movimiento obrero. Allá, Edgar planteó la tesis de la Choglia, de la toma de las minas a la insurrección. Creo que era un planteamiento teóricamente correcto, pero creo que su inconsistencia estaba en la sobrevaloración del movimiento minero en ese momento. Prácticamente el movimiento minero, después de la Marcha por la Vida, entró en una debacle que, podríamos decirlo, hasta ahora no ha parado, no ha logrado recuperar esa fuerza, esa energía, esa convicción de la lucha revolucionaria. Son los éxitos del neoliberalismo. De todos modos, esa trinchera que fue la tesis de la Choglia ha permitido decirnos claramente de que la batalla no estaba perdida, que había que seguir acumulando fuerzas y que había que estar decididos a enfrentar momentos duros de la lucha. Gracias, José. Aprovecharemos la posibilidad de contar con el testimonio al respecto de Guillermo. El fenómeno llamado deslocalización. Yo seguí el camino de la deslocalización porque me quería trabajar hasta noviembre del 86 con el último grupo de compañeros en la mina. Y el Congreso Extraordinario del siglo XX, cuando se hizo toda una evaluación de lo que ocurrió en la marcha por la vida. Y yo exigía al compañero López que no tome a la dirección. En ese congreso, pues yo quise retirar mi nombre en el momento de la elección, pero el doctor casi impuso. En el comité ejecutivo duré un mes, el 30 de noviembre del 86, y me retiré con todos mis compañeros. Los últimos 30 nos retiramos en Penemaquil. No consideraba más correcto quedarme del intento, mientras en la empresa donde yo trabajaba no había ni un trabajador. Pero 3 años que yo me quedé en Madrid con la intención de organizar una cooperativa multiactiva y evitar que unos cuantos compañeros se queden todavía con unos ingresos para sus familias. En ese periodo es cuando se realiza el Congreso del Boyá, y de todas maneras yo no había perdido contacto con él, estaba siempre de viaje a La Paz, encontrándome en la Estados Unidos, y lo veo muy preocupado yo en la elaboración de las propuestas, en la elaboración de las líneas de conducta de la clase obrera en ese momento histórico. Y claro, bueno, las condiciones habían cambiado tanto que cuando nosotros éramos dirigentes antes pues, nosotros no estábamos en la Federación de Mineros como dirigentes sindicales, y entonces los domingos, los feriados,
contacto con nuestros partidos, pero analizando la situación política boliviana. Por eso que nuestra situación en el movimiento sindical era diferente a los compañeros que no tenían ese sindical. Y lo que ocurre con la clase en general, y no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, este fenómeno de la despolitización y la desideologización es precisamente la imposición por el imperialismo de la política neoliberal. Ataca violentamente a las universidades, que eran donde estaban los dirigentes de los partidos, de donde salían las ideas para transmitir a la clase, para transmitir al pueblo a través de los sindicatos. Y eso ya se refleja en esos 35 hasta el Congreso de la Chocla. Y bueno, dijo que hubo una sobrevaloración de las posibilidades, como si no hubiera cambiado nada, pero era el deseo de que la clase siga resistiendo. Y lo que se discute, lo que se propone a partir de Edgar, lo que se propone al Congreso de la Chocla es de la resistencia a victoria. Hay que resistir, que pueda hasta que ponemos nuestras fuerzas, cosa de que hagamos la resistencia activa a la acción agresiva. O sea, tenía que transitarse un periodo, pero donde previamente fortalezcamos nuevamente la organización sindical. Entonces, ese fue el propósito, digamos, que se plantea Edgar y que lo ejecuta con la tesis de la Chocla. Bueno, no sé qué estoy hablando hasta la década del 90, pero Edgar va a constituirse en candidato a la central de la boliviana. Y es otro momento histórico que después podemos hablar. Muchas gracias, compañero Guillermo. Seguro que sí. El correlato, Julio, político en ese sentido, en ese periodo, ¿cómo es Edgar Ramírez, dirigente político, pero a la vez alto dirigente, primer dirigente de los mineros? Por supuesto que la característica esencial de hombres como Huracán, ¿qué digo? Son invariablemente reconocidos por quienes hemos estado cerca de él por su lealtad, su fidelidad, sus firmes convicciones de no abandonarlas nunca, al contrario de convertirlas en un cultivo para los ideales de quienes están más cerca de él, para convertirse en lo que decía Laura, ¿no? En el maestro que deja huella para que quienes persiguen las ideas no las abandonen tan fácilmente. De modo tal que si algo quisiera yo destacar de él es sus convicciones firmes, su lealtad por la clase obrera fundamentalmente, por los grupos deprimidos del país, por los que él siempre ha bregado y ha estado en la lucha, de modo tal que con su posesión muchos hemos sido arrastrados, hablando pero desde un concepto positivo, hemos sido arrastrados en esta brega de la lucha permanente, por supuesto, todavía sin los ideales plasmados en objetivos que permitan hacer el cambio real. Seguimos en la lucha. Y quizá por eso, y ahora sí es una confesión,
probablemente sin ser del MAS, veo en el más próximo a mis ideales y por eso lo apoyo y por eso seguiremos al lado de este proceso de cambio. Eso es lo que nos enseñó Edgar. Esa es su principal característica y lo que le identifica a él, como he leído ya en varios materiales que probablemente son la base, el fundamento del trámite que se está haciendo para entregarle a él un reconocimiento del Cóndor de los Andes, como nos han dicho. De modo tal que eso es lo que yo resaltaría. Bueno, sé que el tiempo es un poco corto y la verdad agradecemos a todos los que nos están escribiendo. Hay algunos compañeros en las redes sociales que también han comentado algunas, cómo lo han conocido, la admiración que tenían por el compañero Edgar Huracán Ramírez, las generaciones que también él ha sido el mentor, el maestro para transmitir estos principios ideológicos, de asumir correctamente esta lucha histórica que tenemos muchos de los jóvenes que en principio lo hemos conocido en charlas, en entrevistas, en eventos. Personalmente teníamos una imagen de una persona seria, de una persona eh, que casi no hablaba mucho, pero una vez que conocías al compañero Edgar Huracán Ramírez era totalmente distinto. Un gran amigo, realmente me alegra haber estado con él en este camino, de poder haber caminado junto a él, de haber podido analizar con él, de haber podido reunirnos y de tenerlo también como fundador del colectivo revolucionario plurinacional, de haber sido esa chispa, esa llama para continuar esta lucha en uno de nuestros momentos difíciles, que ha sido el golpe de Estado. El colectivo se formó se formó más o menos en junio, julio del 2019, junto con el compañero Huracán, junto con muchos de los que están aquí también, y de otros compañeros que continuamos esta lucha. En un momento difícil, realmente complicado, tener una dictadura en pleno siglo XXI, cuando nosotros no habíamos vivido esto, lo vivieron nuestros papás, lo vivieron nuestros abuelos, lo vivieron nuestros compañeros, el compañero Julio, el compañero Guillermo, José, Fernando, el compañero Huracán, vivieron en carne propia lo que han sido varias dictaduras, varias represiones, han sufrido exilios, han sufrido torturas, y sabemos que el compañero Huracán Ramírez también, al ser este dirigente fuerte, este dirigente político, estaba en el ojo de la tormenta, cuando lo exilian a Chile. Quizás tal vez Julio, Guillermo o José tengan algunos datos de cómo ha sido la dictadura en esos momentos, la verdadera dictadura que se ha vivido para los jóvenes. Y claro, no haber tenido este golpe de Estado en el 2019 también ha sido muy fuerte para nosotros, que también nos ha fortalecido a crear este tipo de espacios para continuar analizando, para continuar formándonos políticamente y continuar este camino, esta lucha que tenemos trazada, esa ideología tan fuerte. Compañero Julio, tal vez podemos empezar por usted, de cómo han sido, o si tiene conocimiento de los exilios, del Huracán que estaba en esos momentos de la dictadura, en esa lucha contra la dictadura. Bueno, en verdad yo no he tenido ningún hecho político que me haya permitido compartir prisión, exilio, no, nada de eso. Aun cuando, claro, hemos estado informados
de estar en el frente de lucha, pero en distintos momentos, inclusive en diferentes ciudades, ¿no? Creo que lamentablemente ahorita estamos llegando al cierre de nuestra emisión, pero esto nos deja con muchísimos aspectos que no los hemos tocado todavía. Y yo quisiera referirme particularmente a los tres desafíos que ha dejado Edgar Ramírez, entre otros muchos, por supuesto, pero que considero que son los que hoy en día están cobrando cada vez una dimensión mayor. El primero de ellos es ese archivo de la Comibol, que realmente podemos decir que lo hizo él a pulso y que hoy en día se constituye en un orgullo no solamente para la archivística boliviana, sino latinoamericana. El archivo que organizó Edgar es hoy considerado como uno de los archivos más importantes del bagaje cultural de América Latina, y creo que eso tiene nombre y apellido. Yo quisiera también mencionar el aporte, la impronta que le dio Edgar Ramírez a la Comisión de la Verdad, de la que tuve el honor y el orgullo de ser parte, bajo su dirección. Ramírez fue un hombre que tuvo una clarividencia política al respecto, señalando que la tarea de la Comisión de la Verdad no era la de encontrar individuales culpables para saber quién fue el victimador o quién fue la víctima, que la Comisión de la Verdad debería trabajar más allá para la memoria histórica de nuestros pueblos, identificando las razones, las causas por las cuales en Bolivia se habían producido tantas masacres, tantas violaciones a los derechos humanos. Y él establecía siempre en todas las reuniones ese norte, nos daba una lección de lo que debía ser precisamente el legado político que debía dejar esta Comisión de la Verdad. Y creo que en gran medida el informe final refleja esa inquietud de Edgar. Y terminaré señalando este último gran desafío que tú has mencionado también, Laura, que es precisamente el colectivo revolucionario plurinacional. Un colectivo del cual debemos sentirnos todos cada vez más integrados, cada vez más comprometidos, porque ese legado de Edgar Ramírez es el que va a darle permanente vigencia a todo su pensamiento político revolucionario que hoy en día heredamos. Yo quisiera con estos tres elementos, Laurita, cerrar la intervención. Gracias, Fernando. Sí, bueno, vamos a ir también acabando el programa. Sin embargo, hay muchas cosas que tal vez han quedado en el tintero, y queda pendiente también el video que nos mandó el compañero Mamerto Goyochea, que lo vamos a poner en la página de Insurgentes para que él también les cuente un poco de cómo lo conoce al compañero Edgar Huracán Ramírez, y bueno, cómo ha sido su vida ante el compañero Mamerto. Lo vamos a colgar en la página para que ustedes también lo vean. Y bueno, ya finalizando este primer programa, vamos a invitarles también a ustedes a que en el día de mañana vamos a tener una actividad en el Salón Rojo de la Alcaldía Municipal de Yayagua. Este sábado 29 a las 10 de la mañana se va a realizar también un homenaje a Edgar Huracán Ramírez, a un año de su fallecimiento, una entrega pública del proyecto Memorial Campo María Barzola. También mañana aquí en La Paz vamos a estar con una misa en honor a él, y que también va a ser transmitida por la página de Facebook Edgar Huracán Ramírez, que también la vamos a retransmitir por Insurgentes. Y finalmente, el día martes se va a realizar un acto también en conmemoración sobre el pensamiento de Edgar Fidel Huracán Ramírez y el movimiento obrero minero. Se va a hacer una entrega floral también en homenaje a los dirigentes y poetas mineros que fallecieron entre el 2021 y el 2022. Mencionar que vamos a hacer esta entrega floral en
conmemoración y homenaje al compañero Edgar Huracán Ramírez, al compañero Carlos Orlando Gutiérrez Luna, al compañero Mario Cuchillo Cortés, al compañero Emil Balcázar, al compañero Edgar Rejas Mamani y al compañero Coco Manto, Jorge Mancilla Torres y Héctor Borda Leaño, que, bueno, nos han dejado con una tarea que sigue pendiente, seguir luchando, seguir teniendo esta lealtad al pueblo, a nuestras bases, esta disciplina revolucionaria de continuar esta lucha de ellos y de ellas también, que han estado en bastantes momentos históricos que han fortalecido también lo que es ahora Bolivia, han fortalecido las organizaciones sociales, y pues nuestra tarea es continuar esta lucha. Fernando, yo agradezco al compañero Guillermo, al compañero José, al compañero Julio por este primer programa de nuestra tercera temporada de Memorias Insurgentes, que queda pendiente de continuar hablando con él, y bueno, vamos a tener también algunas noticias de lo que va a ir aconteciendo, unos textos, libros que vamos a presentar a futuro y otras tareas que el compañero Edgar nos ha dejado. Fernando, yo también me despido agradeciéndote por empezar este programa con este homenaje que le tenemos y este cariño enorme que le tenemos al compañero Edgar. No sin antes agradecer muchísimo, pues yo también me sumo al agradecimiento a Julio, a José y a Guillermo, compañeros de lucha de Huracán, testigos excepcionales de esa sociedad ejemplar, y pues a toda nuestra audiencia, la promesa de que estaremos muy pronto ya dando continuidad a esta tercera fase de nuestro programa Memorias Insurgentes. Muchas gracias y muy buenas noches.